Doctor Juan Daniel Oviedo, bienvenido a 360 Radio. Gracias por acompañarnos una vez más, en esta ocasión desde el Congreso Nacional de Minería en Cartagena. Muchas gracias. Muchas gracias y muy contento de estar nuevamente acá en micrófonos y en cámaras de 360 Radio. Y también muy contento de estar acompañando este Congreso Nacional de Minería en un momento tan desafiante para el sector minero energético del país. Usted hace pocos minutos terminó su intervención y dejó frases contundentes. Y también habló sobre temas importantes como la transición energética. ¿Cuál es ese análisis quizás macro que hace del sector minero en Colombia hoy, comprendiendo que el gobierno es un gobierno que poco apoya a este sector? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que reconocer que en la historia reciente de la minería en Colombia hemos visto a la par un desarrollo tecnológico y de impacto social para darle un carácter de sostenibilidad a la minería. Es posible hacer minería de forma sostenible. Segundo, que cuando miramos la historia reciente del país de los últimos 25 años, encontramos claramente que el sector exclusivamente minero de carbón, de minería metálica y no metálica, llegó a representar entre 2005 y 2014 el mismo peso dentro del Producto Interno Bruto que tenía la educación pública. Eso significa que cuando estamos pensando en el sector minero, estamos pensando también en recursos para la educación pública. Estuvimos a punto de ver al sector minero, el que reúne este Congreso, de pesar entre 2021 y 2022 no solo lo que pesa la educación pública, sino la pública más la privada. Entonces estamos destrozando una oportunidad de oro de hacer minería sostenible que nos permita respetar el ecosistema, pero tener los recursos para que verdaderamente podamos tener un país mucho más educado, porque hoy tristemente en Colombia, de cada 3 personas que trabajan, 2 a lo sumo, tienen el título de bachillerato. Traigo a colación un ejemplo con Drummond. Drummond es una de las grandes empresas mineras del país cuya responsabilidad social llega al punto de que construye escuelas, le da becas también a sus mismos profesionales y empleados. Todos estos son granitos de arena que quizás el gobierno no está teniendo en cuenta. Claro que sí, y en ese punto quiero resaltar una cosa, y es la sostenibilidad dentro del sector minero. Ha tenido uno de los desarrollos más importantes en los últimos 25 años porque ha cumplido con el propósito multidimensional de la sostenibilidad, de pensar en la sostenibilidad como forma de generar capital social, la sostenibilidad como herramienta para promover la innovación y, en tercer lugar, la sostenibilidad para tener, además del respeto del ecosistema y de las dinámicas sociales, tener la capacidad de ser más productivos tanto en la explotación minero-energética como en los desarrollos o encadenamientos que se pueden generar en las zonas de explotación en el país. Dentro de su ponencia y los argumentos que usted daba, usted mencionaba que la economía en 2025 va a crecer. Sí. Pero el gobierno va a hacer alarde de esa misma crisis. Claro, va a decir, no, vieron que yo sí hago crecer la economía, y entonces la visión progresista del país tiene futuro, cuando en realidad es un efecto estadístico, es un efecto base y un efecto también de la resiliencia del sector privado en algunos sectores como este, que a pesar de todos los atropellos que hemos visto desde la reforma tributaria de 2022, todavía logra pesar 2 puntos porcentuales dentro del Producto Interno Bruto, y en donde rápidamente necesitamos que el sector privado dé un mensaje contundente de que la transición energética en Colombia necesita una senda de garantía de energía de respaldo. Y esa energía de respaldo la provee el gas, el carbón y el petróleo que tenemos en el subsuelo y que debemos aprovechar de forma sostenible para generar regalías, impuestos, empleos, riqueza y sobre todo desarrollo para el país. 1000 personas escucharon en el auditorio el ejemplo que usted dio de la cometa, pero me gustaría que acá a los micrófonos de 360 y las cámaras explicáramos un poco esto, porque refleja muy bien lo que está viviendo Colombia con este panorama. Claro, porque cuando nosotros hacemos la evaluación de
¿qué es este gobierno? Y nosotros, en primer lugar, resaltamos que ese gobierno llega al poder con la legitimidad que le da una votación alrededor del cambio. Claro. En 2022 el país dijo, no queremos más de lo mismo, queremos una nueva alternativa. Tuvimos un primer gabinete relativamente competente, con personas muy preparadas, muy sabias, pero se armó un gabinete pensando en que ese gabinete iba a ser el equipo de un gran director técnico que mete goles, un equipo que mete goles y no se deja meter goles, que no se deja meter goles de los ilegales, que no se deja meter goles de los grupos al margen de la ley, pero que mete goles con el crecimiento, con la reducción de la pobreza. Pero el presidente a lo que llegó fue a volar cometa. ¿Y uno cómo vuela cometa? Casi siempre solo y de espaldas al viento, nunca de frente al viento, frente a un futuro. Y lo que hemos visto es un gobierno, de un presidente que nos pone a ver cometas, la cometa de la paz, la cometa del hambre, la cometa de la justicia ambiental. Ninguno estamos aportando, todos los logros que sucedan alrededor de esas cometas son del presidente, no son del sector privado, no son de la sociedad civil, no son de la academia, y por consiguiente tenemos que ser muy cuidadosos porque un presidente de espaldas al viento, solo con el interés de elevar sus cometas para que otros la vean, puede llevar a que la economía del país se resienta muchísimo, y por eso es supremamente importante que en lo que queda del periodo de gobierno del presidente Gustavo Petro, además de reaccionar frente a sus propuestas, necesitamos saber qué verdaderamente necesita el país, qué propuesta de desarrollo sin estigmatización, sin polarización y sobre todo sin volver al pasado. Porque lo que está claro es que la gente sigue queriendo cambio, no quiere más de lo mismo, sino que en esa ocasión, en 2022, fuimos víctimas de nuestras propias limitaciones. En Colombia es difícil ponernos de acuerdo en una causa común, por eso logramos ponernos de acuerdo en el qué, en el cambio, pero no en el cómo. Así que hay que pensar más cuidadosamente cuál es ese cómo que queremos para nuestro país. ¿Resistirá Colombia estos 2 años que restan del Por gobierno? supuesto que sí, pero eso requiere que seamos capaces de no dejarnos aturdir o distraer de las cometas y que conversemos y construyamos una propuesta de lo que verdaderamente puede ofrecérsele a todo el país, porque de verdad la gente en Colombia, cuyo 47.3% de habitantes se siente pobre, se percibe pobre, necesitan una opción para que haya empleo, para que haya formalidad, para que haya ingresos y sobre todo para que veamos una reducción de la pobreza y aprovechemos verdaderamente lo que tenemos en el suelo desde el punto de vista agropecuario y en el subsuelo desde el punto de vista de la minería y los hidrocarburos. Esta entrevista la podrá encontrar transcrita en 360radio.co. Juan Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos desde el Congreso Nacional de Minería. Es un honor contar con usted en 360. No, muchísimas gracias a 360 Radio y un saludo muy especial a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Gracias.